Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con el tema de hidrografía, que es el estudio de las aguas que existen sobre la superficie terrestre, ríos, lagos, mares y cuencas. En esta clase nos vamos a concentrar en una de las más importantes para nuestro país y para Sudamérica, que es la Cuenca del Plata. A través de las siguientes filminas vamos a conocer qué es una cuenca hidrográfica, qué tipos de cuencas existen, sus partes y finalmente nos detendremos en el delta del Paraná, que forma parte de esta gran cuenca. Así que los invito a que presten atención y tomen nota y sobre todo reflexionen sobre la importancia de los recursos naturales. Los objetivos de esta clase son varios y todos están conectados. En primer lugar, vamos a reconocer qué es una cuenca hidrográfica y cómo funciona. Después vamos a identificar los diferentes tipos de cuencas según el destino final del agua. Luego nos enfocaremos en localizar la cuenca del Plata en el mapa y comprender cómo se forma el delta del Paraná, una de sus zonas más ricas y diversas, que está en nuestro país. Finalmente, vamos a analizar la importancia económica y ambiental que tiene esta cuenca para nuestro país y para los países vecinos. La idea es que al terminar la clase comprendamos no solo dónde están estos ríos, sino también por qué es importante cuidar de ellos. Bien, ahora vamos a describir qué es una cuenca hidrográfica. Pues una cuenca hidrográfica es el territorio donde el agua de las lluvias o de los deshielos se acumulan y fluye hacia un mismo punto. Puede ser un río principal, un lago o hasta el mismo mar. Es como si la superficie terrestre tuviera pequeñas inclinaciones que hacen que todo el agua se dirija hacia un mismo lugar. Dentro de una cuenca hay ríos más grandes, que se llaman los ríos principales, y otros más pequeños que se llaman afluentes. En conjunto forman una red natural que distribuye el agua a través del paisaje. Comprender cómo funciona una cuenca nos ayuda a entender también cómo se organiza la vida en torno a los ríos, las ciudades, los cultivos y las actividades humanas alrededor de esta. Acá en esta filmina podemos observar un esquema general de una cuenca hidrográfica. Si miran con atención, van a ver que todas las pequeñas corrientes de agua se unen para formar un río principal, que finalmente va a desembocar en el mar, como habíamos hablado anteriormente. Este proceso muestra cómo el agua viaja desde las zonas más altas hacia las zonas más bajas y cómo cada parte del terreno tiene un papel en este recorrido. Las montañas, las llanuras y los valles son fundamentales para el camino del agua. En la cuenca del Plata, por ejemplo, el agua de distintos países termina unida en un mismo sistema fluvial. Bueno, las cuencas geográficas se dividen en tres tipos de cuencas, que son las exorraicas, las endorraicas y las arraicas. Las cuencas exorraicas son aquellas cuyas aguas llegan hasta el mar o el océano. Un ejemplo es la cuenca del Plata de la que estamos hablando, que desemboca en el río de la Plata y luego hacia el océano. Las endorreicas no llegan al mar, es decir, que el agua se acumula en lagos o lagunas interiores, como ocurre, por ejemplo, en la cuenca del lago Titicaca. Y las arraicas se dan en zonas áridas o desérticas donde el agua se infiltra o se evapora antes de formar ríos, como en la Puna argentina. Estas diferencias son importantes porque nos muestran cómo el clima y el relieve influyen directamente en el comportamiento del agua. Ahora sí, vamos al punto principal del tema en el cual nos corresponde hablar hoy de este eje número 2 del segundo cuatrimestre para ustedes, los alumnos de segundo año, segunda división. La Cuenca del Plata es una de las más grandes del mundo y la más importante de Sudamérica. Es una cuenca exorreica, porque como hablábamos antes, sus aguas terminan en el Océano Atlántico. Abarca 5 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y su superficie ocupa más de 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que es enorme. Los principales ríos que la componen son el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, el Pilcomayo y el Bermejo. Esta cuenca tiene un papel clave en la vida económica de la región, ya que cuenta con distintas zonas productivas y permite el transporte fluvial de miles de productos. Una cuenca
tiene diferentes partes. Tenemos la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. La cuenca alta es donde nace el río, en las zonas de montañas, con pendientes pronunciadas y aguas que son rápidas. Allí existen los famosos rápidos. En la cuenca media, el terreno se vuelve más llano, el río se ensancha y recibe varios afluentes. Finalmente, en la cuenca baja, el río avanza lentamente y deposita los sedimentos que transporta, formando a veces deltas o estuarios. En la cuenca del río de la Plata, el río Paraná cumple perfectamente este recorrido, desde su nacimiento en Brasil, una parte de mesetas, hasta su desembocadura en el río de la Plata. Importancia económica y ambiental. La Cuenca del Plata es fundamental para el desarrollo de los países que la comparten, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Se transportan productos agrícolas, minerales y combustibles. Sus ríos permiten el riego de los cultivos también. Y también también generan energía hidroeléctrica y sostienen una enorme biodiversidad, como también son fuente de pesca, turismo y recreación. Sin embargo, su importancia no solo es la económica, sino también cumple funciones ambientales vitales, como la regularización del clima, es decir, regular el clima, mantener los ecosistemas y almacenar agua dulce. Por eso debemos cuidar estos recursos y evitar la contaminación, la deforestación y las quemas que alteran su equilibrio natural. A partir de esta filmina podemos ver el delta del Paraná. Es decir, dentro de la cuenca del Plata encontramos al delta del Paraná, una zona de humedales muy valiosa. Se ubica entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata. El delta se forma porque el río Paraná deposita los sedimentos que viene arrastrando desde su recorrido, creando islas, canales y riachos. Este ambiente de humedal alberga una gran diversidad de especies de flora y también de fauna. Además, es una zona donde se desarrollan múltiples actividades como transporte fluvial, pesca, apicultura, turismo y forestación. Pero también enfrenta varias amenazas como las inundaciones, la quema de pastizales, la contaminación y la urbanización. Cuidar el delta de Paraná es un pulmón natural que regula el agua y la vida de toda la región. Bueno, en esta filmina está lo que habíamos hablado anteriormente sobre la ubicación, el tipo de ambiente, cuáles son los usos del delta y también los riesgos. Por último, vamos a ir a la filmina siguiente a cerrar el contenido del día de hoy. Bueno, en esta clase conocimos qué son las cuencas hidrográficas, sus tipos y sus partes, y exploramos en detalle la cuenca del Plata y el delta del Paraná. Comprendimos que el agua no es solo un recurso, sino que es un elemento que une territorios, pueblos y economías. La hidrografía nos enseña que todos los ríos están conectados y que las acciones que realizamos sobre ellos tienen consecuencias. Por eso, nuestro compromiso como ciudadanos es cuidar estas aguas y promover un uso responsable y sostenible. Gracias por acompañarme en esta videoclase y los invito a seguir aprendiendo y observando el entorno natural que nos rodea. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.